alguien que te pregunte si existe el libre albedrío, desde ya voy a contestar que sí, pero que hay algo detrás seguramente, ¿eh? Algo neurológico que tiene que ver con el libre albedrío. Sí, ¿Cómo te va, Marcela Gottlieb? Bienvenida. ¿Cómo estás, María Belén? Bueno, ¿qué vas a plantear? No me tomaría el atrevimiento de una cosa así, pero sí estuve haciendo una nota muy interesante, difícil de entender, porque es como enigmático todo. Sí. Con un psicólogo, el doctor Michael Gazzaniga. Es un médico de origen italiano, pero es americano, que tiene 71 años, que estuvo visitando aquí en Argentina la semana pasada, y es como el fundador de las neurociencias cognitivas. Interesantísimo, él viene trabajando casi desde los 25 años, cuando él se recibió, sobre este tipo de experimentos, qué pasa con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, es decir, y bueno, si querés vemos la nota y después te cuento todo lo que yo entendí, porque era difícil. Bueno. Estamos con el doctor Mike Gazzaniga. Él viene de la Universidad de California y de los estudios de neurociencias, del brain, ¿no? Del mind. What makes us humans? Well, there are lots of things that make humans unique. I think one of the most important things is our ability to tell a story and our ability to interpret the world into a storyline. We know this by studying patients who have had their hemispheres divided and separated in order to control epilepsy. So we can study each brain independently and separately. And we find out that one half brain has this interpreter function and the other one doesn't. We learned this very important thing, that there's this thing in us that continually tries to explain why we feel the way we do, why we did something in a particular way. This interpreter continually tries to give a reasonable explanations for all of these mood changes, these behavior changes. What we learn about the evolution of the brain? A soccer player, when he's kicking the ball, you want him just to do it through practice. It's become automatic and peripheralized. Everything that we can possibly do, we try to make automatic. Sometimes our reactions are automatic. I guess the big point is that it's all automatic. I mean, there are faster reactions and then there are slower reactions. The brain works in some sort of automatic way that we don't fully understand. Brains are automatic, but people are free, because people means more than one person, and with more than one person you begin to have rules, and with rules you have responsibility. So responsibility is part of the social ether of groups living together. Bueno, yo te voy a contar algunas premisas. Sí. La inteligencia no depende del tamaño del cerebro. Porque, por ejemplo, si hablamos por qué nos hace humanos, el animal que tiene un cerebro más pesado es el elefante, pero respecto del tamaño, de su tamaño, solamente ponerle el 1% de su tamaño. En cambio, el cerebro respecto del tamaño del ser humano es del 2%. Pero no depende tanto del tamaño de la inteligencia, sino de los circuitos neuronales entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Él habla, viste que él habló de un hemisferio izquierdo que es el intérprete, el que entiende. Para entender esto, y el hemisferio derecho sería el creativo. Para entender esto, si vos dividís los dos hemisferios y vos ves una bicicleta, el hemisferio derecho va a entender que es una bicicleta, pero si no tenés conexión con el izquierdo, no vas a saber nombrarla a esa bicicleta. Pero sí, por ejemplo, si vos le pedís que con la mano dibuje la bicicleta, él puede dibujar la bicicleta, pero esa bicicleta no tiene un nombre. Ese nombre se lo da el hemisferio izquierdo. Si vos dividís los hemisferios, el hemisferio izquierdo es el que tiene el coeficiente intelectual, digamos, y el hemisferio derecho es el creativo, es el que no tiene que procesar. Esa es una división importante, porque bueno, hay enfermedades donde uno tiene que, por ejemplo, en la epilepsia, como que tiene que dividir algunos, y no se pierde la inteligencia. Por ejemplo, ¿y por qué se planteó el tema del libre albedrío? El libre albedrío, porque hoy en día, gracias a las neurociencias y este estudio cognitivo de qué nos pasa a nosotros, es que podemos explicar un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la justicia, con la responsabilidad, con la moral, con el libre albedrío. Libre albedrío es que uno puede elegir libremente
en donde la reacción es más rápida que nuestros actos. Claro, porque dijo que es todo automático. Es todo automático. Por ejemplo, yo quiero tocar... Nos mantenemos de manera automática en el tiempo. Y nuestras respuestas son automáticas. Claro. Por ejemplo, yo quiero tocar con el brazo, agarrar esa computadora y tal vez la agarre y después me pregunto por qué la agarré. Es decir, las preguntas vienen después de la acción. Entonces esto, por ejemplo, en medicina, el tema de la justicia, el que robó o el que mató, ¿fue un hecho automático o él decidió matar, ¿entendés? Y después él pensó sobre el acto que hizo. Bueno, el libre albedrío existe, por supuesto, las personas no somos libres de elegir los que pero hay una respuesta automática que no tiene que ver con la decisión, con la decisión de elegir. Es que es verdad lo que él dice, ¿no es cierto? Porque ya todas las conexiones que se dan de nuestras neuronas, que parten del cerebro, de, digamos, decisiones que hemos ido tomando a lo largo del tiempo, y con una historia, hace que esas conexiones neuronales se mantengan y se hayan fortalecido, que después se convierten en hábitos. La buena noticia es que podemos generar nuevos hábitos con nuevas conexiones de redes neuronales a partir de decisiones del cerebro que nos hagan elegir otras cosas y podamos mejorar hábitos, conductas y demás. Ahora, hay determinadas cuestiones en las cuales no vale preguntarse para qué, porque yo agarro la computadora, yo tengo que leer acá, ¿no es cierto? Algo, por ejemplo, una información de último momento y la leo y preguntarme por qué, no, eso está bien que sea automático, pero la pregunta es... Si la automaticidad se va a relacionar con los hábitos que ya tenemos, sí, pero podemos generar automaticidad respecto de nuevos hábitos, sí, los podemos generar. Pero hay, por ejemplo, hay una moral. Eso no lo digo yo, perdón, yo leo mucho sobre esto porque me encanta. ¿La moral está en los genes o la moral, o tenemos un cerebro moral? Porque él habla de un cerebro ético y un cerebro moral. ¿Entendés? Es decir, dentro de nuestras conexiones tenemos, es decir, puede ser cultural, porque a vos te han educado con determinadas premisas en tu vida y por una historia conocida, pero hay dos tipos de cerebro, un cerebro ético, un cerebro moral. Es decir, por eso, las decisiones, inclusive habíamos hablado con el doctor, cuando un político que toma la decisión, es una decisión condicionada, ¿en qué hemisferio está? ¿Entendés? Hay muchas interrelaciones. Fue una entrevista un poco difícil porque son cosas que son tan subjetivas que para mí entender, que bueno... Claro, lo que quiere decir es que todos tenemos libre albedrío, pero de alguna manera estamos condicionamientos. Claro, hay respuestas automáticas. Personales, de historia familiar y demás, del entorno social. Tal cual, hay respuestas que son automáticas. Claro. Y que después viene la pregunta. Vos primero tenés la reacción y después la pregunta. Claro. Y esto ocurre, el hemisferio izquierdo es el intérprete, el que va a ser el storyteller, el relator de historias, ¿entendés? El que puede decir que esto es una bicicleta porque ya tuvo una historia, porque se armó una historia, porque sabe, alguna vez la nombró a la bicicleta, entonces sabe adjudicarle a esa imagen una palabra. Claro, y a favor del libre albedrío, que lo quiero reforzar, es que sí tenemos muchísimo libre albedrío, es que también podemos elegir desde qué lugar vamos a tomar esas decisiones. Si respecto de alguna voz interna que nosotros tengamos, respecto de condicionamientos culturales, sociales y demás, de historia familiar o del entorno social, como decíamos antes, o en base a qué voy a tomar la decisión. Y si tomo muchas veces la misma decisión, ¿no es cierto?, automáticamente eso se va a generar en un hábito, que también lo podemos cambiar, que eso es lo bueno, por si no nos gustan esos hábitos. Ay, María Belén, la próxima vez que vayas a hacer esta entrevista, venís conmigo. Dale, me encantan las neurociencias. Porque me encanta la física cuántica y todo eso está relacionado con las neurociencias. Todo. Realmente fue impresionante. Yo después le quise hacer una pregunta, pero me dijo, bueno, hasta acá llegamos. Digamos, ¿los sentimientos están en el corazón o están en el hemisferio izquierdo? Bueno, dice que el corazón también es muy pensante. Sí, por eso muy pensante. Por eso dije, sí, tal cual. Los sentimientos también están en el corazón. Pero bueno, nos daría para que hagamos un programa sobre esto si lo dejamos a Facundo Manes.